Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, según corresponda. Hay mucha gente de muchos lugares diferentes aquí. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por darle continuidad a este ciclo de charlas abiertas, con el cual, diría, nos encontramos allá por marzo, abril, cuando nos dimos cuenta que ese receso no iban a ser unas cortas vacaciones, sino que íbamos a tener que reinventarnos para continuar nuestra actividad en una realidad diferente a la cual ya todos conocemos, por supuesto. A esta hora, a las 19 horas, empezamos hablando allá por marzo, con un sol que era tenue. Después a esta hora, a mediados de año, era bien oscuro a las 19 horas, y hoy todavía entra el sol por la ventana, así que hemos resistido, hemos estado siempre acá, y eso es principalmente gracias, y este es el momento del agradecimiento, por supuesto, a todos los que han acompañado, a todos los presentes, que acompañan esta charla, a cada uno de los integrantes del seminario y el equipo de trabajo del seminario de canto, al Teatro del Libertador San Martín, que pone a disposición los elementos necesarios, no solamente para tener este Zoom con un tiempo ilimitado, sino que fundamentalmente en todas las áreas, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con prensa, diseño y difusión, que acompañan con mucha pasión cada uno de los proyectos que en esta nueva realidad hemos ido acercando. Y por supuesto, hoy especialmente, muchísimas gracias a la entrega, a la generosidad desinteresada de la maestra Patricia González. Yo creo que todos aquí conocemos a Patricia y conocemos una parte de ella como docente, como artista, como persona, y se me ocurre la palabra creatividad, innovación, motivación, y una serie de elementos que siempre, pasión, sinergia, ¿sí? Uno se junta con la Pato, ya le dije, ya no es la maestra Patricia, sino me salió el Pato, y enseguida empieza a darse una rueda así que no termina nunca sobre ideas, proyectos y pasiones. Así que agradeciendo muchísimo que estés aquí, maestra Patricia González, les pido a todos que por un instante desilencien los micrófonos y por favor le demos un fuerte aplauso de bienvenida a la maestra Patricia González. Pato. Genial. Muchas gracias. Tiene la palabra, maestra. Tengo la palabra. Bueno, en primer lugar, el título de maestra es como muy grande y me siento todavía que no he llegado y me falta un recorrido como de muchas vidas. Y segundo, me siento tan rara que me digan Patricia, que la verdad que habilito a que me digan Pato, porque ya está. Y por el otro lado, bueno, agradecerles obviamente, profundamente, por tu invitación, Matías, por la disposición del coro del seminario y el teatro, que habilitan estos espacios de intercambio. Digo yo, más allá de que esto esté planteado como una clase, la verdad que lo que más me interesa es generar esto, justamente un intercambio, que ustedes conozcan dónde estoy parada hoy después de cierto recorrido, y si les sirve, bueno, que pueda ser un puntapié para nuevas búsquedas, o quizás reforzar cosas que ustedes ya están haciendo, quizás poner en jaque algunas cosas con las cuales no concuerdan, y está todo perfecto, porque si hay algo que tenemos que celebrar hoy es la diversidad. Y en primer lugar, la diversidad de pensamiento, la diversidad de seres, la diversidad de
de filosofías, la diversidad de las búsquedas. Y en esto no está exento el canto, por supuesto. Entonces, en esa diversidad, bienvenido, porque esta es la humanidad, este colectivo de todos. Bueno, hablando así un poco con Matías, me parecía que podía estar bueno un poco comentarles esta perspectiva que tengo, y después me encantaría generar un poco esto de habilitar los micrófonos y profundizar a partir también de sus propias búsquedas, ¿no? Me gustaría partir de un par de anécdotas. Antes decir que si yo soy un torbellino y que genero y que estoy en construcción, es porque soy de Aries. Aries enciende, siempre enciende. Después, por suerte, tengo muchos colaboradores que siguen ese fuego, pero en realidad, si hay algo que hago honor al signo, es encender cosas. Bueno, vamos entonces a estas dos experiencias que para mí han marcado bastante mi búsqueda. Una de ellas es haber estado en constante trabajo con distintos maestros, profesores, cursos, viajes y demás, todo lo que podía estar a mi alcance, pero siempre encontrándome con lo que yo llamo la diversidad, o sea, la diversidad de posturas y de visiones que cada maestro tenía en función de lo que yo estaba haciendo. Y eso la verdad que me generaba bastante conflicto, porque bueno, uno venía profundizando en un camino y de golpe me encontraba con un cambio de profesor o con un curso específico y notaba que desde ese lugar me estaban aportando cosas que acrecentaban y otras que eran bastante contrastantes. Y por otro lugar, la experiencia de haber tenido el enorme placer de compartir escenario con grandes artistas, no solo cantantes, y bueno, en función de mi curiosidad siempre preguntando, bueno, ¿y vos cómo haces esto? ¿Y cómo practicás? ¿Y cómo son tus ejercicios? Escucharlos vocalizar, ver qué hacían, cómo lo hacían, y también enfrentarme a esta diversidad de tantas formas de hacer algo. Entonces, bueno, cada vez más endeble, yo me sentía muy mal estando en una plataforma donde no me podía como mover, aunque sea anclada en algo. Y esa inestabilidad fue la que me llevó a, necesito construir una base de conocimiento. Más allá de toda la bibliografía que uno puede encontrar hoy, que está disponible sobre lecturas, de tantas formas de trabajar la técnica y el canto, había alguna deuda con la historia, una deuda con qué pasó antes, esto que me están enseñando, esto que yo estoy recibiendo de mi maestro, que a su vez el maestro de su maestro, que su maestro, y así sucesivamente, en algún momento, de algún lugar, ¿dónde está esa fuente? Hasta que entro un poco en el ámbito universitario y viendo un poco los trabajos de investigación que ya se estaban haciendo en el ámbito de la Universidad de La Plata, el trabajo de investigación que estaba haciendo Miriam Toker a nivel particular, bueno, el acceso de mucha bibliografía a través de la web sobre las nuevas disciplinas que hoy convergen y nos ayudan a entender el canto, técnicas corporales, acústica de la voz, el sonido en sí mismo, la fonética acústica, la inteligencia musical, psicología de la música. Bueno, a ver, eran tantas puertas a abrir que dije, bueno, de todo esto, ¿por dónde empiezo y hacia dónde vamos? En realidad es un poco de todo, porque hasta que no llegó la fisiología del canto a hacernos entender un poco lo que era nuestro instrumento, lo que nosotros heredábamos en realidad eran esas experiencias particulares y heredadas de nuestros queridos maestros.
Pero este aquí que hoy en el siglo XXI tenemos una deuda con eso y necesitamos como reflexionar, me parece, desde otras miradas y otros puntos de vista. Sobre todo porque hoy el siglo XXI nos traspasa con muchísimas cosas, entre ellas mucha información, mucho acceso a la información, disciplinas que van surgiendo y se van fortaleciendo, disciplinas que van ampliando sus conocimientos y su investigación, disciplinas que se van vinculando con el canto. Entonces, a la hora de hacer una reflexión propia, es inevitable que uno, frente a lo que estaba haciendo desde el lugar de la técnica y su perfeccionamiento, necesitamos ampliar nuestra mirada. Y eso que no estamos poniendo todo lo que es el campo de la música en sí, y lo que viene a reflejar también los trabajos de técnicas corporales como concentración, meditación y otros caminos que nos llevan a entender el arte desde otros circuitos, ¿no? Así que bueno, cuando entro en ese camino de investigación, del conocimiento sobre la técnica vocal, me encuentro con este curso en 2016, dictado por Miriam Toker, una gran maestra, pedagoga y impulsora de estas reflexiones. Y a partir de allí empiezo como a entrarme en un mundo, en este mundo que es el antiguo, este mundo que es del cual heredamos estos patrones que hoy hacemos quizás un poco inconscientemente, o patrones fijos, repetitivos, porque bueno, así es como hay que hacer, aprendemos el ejercicio, lo repetimos, y así entendemos que podemos llegar a algún lugar. No me cabe duda que puede ser, yo con mi planteo no quiero decir todo lo que hicimos está mal, todo lo que se ha hecho está pésimo, al contrario, creo yo que hoy estamos en un campo de reflexionar sobre lo que hicimos bien y lo que estamos haciendo más o menos y lo que podemos hacer mejor. Entonces, desde ese lugar, cuando me entro en ese mundo antiguo y empiezo a encontrar bibliografía de cosas escritas desde el 1700, 1600 incluso, no específicamente sobre técnica, pero sí sobre el modo de cantar. Eso se encuentra desde el Renacimiento, todo un periodo del Renacimiento barroco, hasta que llegamos a un tratado que hoy se considera el primer tratado científico, que es el famoso Tratado Completo del Arte del Canto, de Manuel García. Manuel García, quien fue un cantante, hijo de grandes cantantes, hermano de cantantes, y a su vez un gran investigador de la laringe humana. Nos fuimos por allá por el 1800 y pico. Y aquí que él quizás era ariano, la verdad que no lo sé, pero en su búsqueda y en su inquietud tenía una gran necesidad de recoger lo que él también estaba recibiendo como patrones, digamos, que se establecían como estudio del canto, y necesitó bajarlo en un tratado que ustedes lo pueden encontrar en la web. Hoy hay una traducción de Eduardo Grau, y si ustedes ponen el nombre, va a bajar directamente, ya lo tienen en PDF, y es digno de abrir la primera página y no parar de leer hasta el final. Porque este libro, ¿qué hace? De alguna forma sistematiza y plantea como las primeras estructuras de prácticas y de ejercitaciones y de trabajo, obviamente específico y muy claro sobre la laringe, sobre lo que le pasaba a la laringe, y empieza a dar esas explicaciones que obviamente luego la fonoaudiología acrecienta y otras técnicas y pedagogías vocales también investigan. De hecho, hoy en la pedagogía vocal contemporánea
ese es uno de los libros que sirve de fuente para entender, de alguna manera, qué es esto que nosotros hemos recibido, ¿no? Pero sobre todo esto que hemos recibido, tener que tratar de hacer una apuesta más en que no tengamos todos que estar teniendo un shock cada vez que vamos de un maestro a un maestro y que cada maestro nos diga como un mundo diferente sobre la técnica. Por suerte hoy tenemos a nuestra hermana la fonoaudiología que nos da una visión enorme y de entender cómo funciona e ir a patrones fisiológicos muy claros, obviamente, y con bases científicas. Pero bueno, vuelvo un poco a García, porque cuando obviamente surge este libro, que él, digamos, lo publica y hace incluso presentaciones en la Academia de Ciencias en París, produce una gran revolución, obviamente, porque empieza a haber cosas escritas de algún patrón y de un montón de conocimientos que se estaban heredando. Pero bueno, irrumpe a medida que continuamos con las épocas. Él hace su publicación en 1847, pero ahí tenemos hasta llegar al 1900, a ese famoso siglo XX que irrumpe con muchas otras cosas, irrumpe con tecnología, por supuesto las primeras tecnologías, e irrumpe con muchos modos de canto, con muchas otras cosas. O sea, aparece indudablemente el jazz, aparece el rock, aparece el pop, se empiezan a visualizar y a entender lo que son nuestras músicas populares, el folclore, el tango, y cada uno con un modo y una forma de canto, alejados o no de esos patrones que sí estábamos heredados. Pero bueno, obviamente, si irrumpen con tanta vehemencia y con tanto contenido, es indudable que se produzca otro tsunami después de todo ese contenido que nosotros ya teníamos, que obviamente pone más en duda lo que estábamos trabajando y a su vez enriquece y abre nuevas perspectivas. Entonces, a mediados del siglo pasado, 1950, alrededor de esa fecha, profesores de canto, los que se especializaban en vocología, o fonoaudiólogos, y demás estudiosos de la voz, dijeron, bueno, necesitamos aunar. Y esos criterios entonces empezaron a aparecer a partir de estas nuevas ciencias que nos nutren y nos enriquecen. Pero yo sigo sintiendo que existe como una especie de eslabón perdido, como un agujero negro, que necesitamos como darle un poquitito más de luz para tratar de entendernos hoy con lo que estamos haciendo. Entonces, yo siempre les digo a los estudiantes, bueno, volvamos al famoso concepto de qué es técnica. Hay una definición muy clara en la web, que habla, bueno, plantea que la técnica es un conjunto de herramientas, recursos, procedimientos que, puestos en ejercicio, van a derivar en una habilidad. Estos conocimientos, estos procedimientos, estos recursos pueden formar parte de ámbitos artísticos, científicos, intelectuales y demás. O sea, a nivel del planteo general de lo que es técnica. Entonces, bueno, si estamos hablando de este conjunto de recursos, quizás lo que deberíamos empezar a pensar nosotros es, bueno, a ver, ¿cuáles son los recursos que tengo yo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuál es mi valija? O sea, ¿cómo nombro yo a mis recursos? ¿Cuáles son? Entonces, en ese momento en que uno se empieza a investigar, siento que quizás en vez de tener recursos, lo que sí sabemos es que tenemos un recorrido en ejercicios. Pero yo me pregunto, ¿el ejercicio es un recurso? ¿O el ejercicio es el medio por el cual yo voy a incorporar un recurso?
Entonces ahí también de nuevo empecé a estar en esa cuerda floja y dije, bueno, vamos más adentro, vamos a entender qué es un recurso. Y no podemos dejar de ir a esos libros antiguos, a ese famoso tratado de García, donde solamente en su índice, ¿sí? Solamente en su índice, él nombra y plantea formas de trabajar, además obviamente de la fisiología de la laringe, pero plantea un montón de recursos, de estructuras que hoy forman parte de las dinámicas y de las formas del canto, muy detallados y delimitados, y a su vez propone los ejercicios para llegar a incorporar esos recursos. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto entiendo yo de la idea de un portamento? Bueno, podemos decir, el portamento se usa solamente en tal estilo. Pero aquí que el portamento, si yo lo entiendo como un recurso, ese portamento va a estar en el tango. Ese portamento hoy se encuentra en la música pop. Ese portamento se encuentra, no sé, en la música folclórica. Porque en realidad, cuando nosotros queremos someter a los recursos a un estilo, me parece que ahí estamos frenando unas como grandes posibilidades de trabajo. Yo siento que es necesario dividir lo que es la técnica del estilo, lo que son los recursos de los estilos. Y hoy haciendo una investigación de campo y haciendo un trabajo muy detallado en las múltiples músicas que conocemos, empezamos a encontrar esos pequeños recursos, esos detalles y esas herramientas, ¿sí? Que de golpe García ya los había escrito. Obviamente no escribió todos, porque García no había escrito en su momento el recurso que se usa para poder hacer el grito en la técnica del rock, ¿sí? Pero si hacemos una vuelta a ese pasado, podemos traer a este presente un montón de esas herramientas que hoy sí se usan en la multiplicidad de músicas. Entonces me vuelvo a preguntar, entonces, si yo digo, yo tengo la técnica alemana, yo tengo la técnica belcantista, yo tengo la técnica francesa, ¿no nos estaríamos circunscribiendo, digamos, a una cosa, quizás a un patrón mucho más rígido, y en vez de someter a la técnica a esas estructuras fijas, no convendría corrernos, habitar la técnica desde un lugar más fisiológico, orgánico, y con estos patrones comunes, y después ver cuáles son los recursos más usados en este estilo, en esta escuela, en la escuela italiana, en la escuela alemana, en el tango, que es lo que más se usa, en el pop, en el canto lírico, cuáles son los recursos que puedo dejar a la luz cuando hago comedia musical, cuando canto un lied alemán. Entonces, esa idea de someternos al patrón fijo empieza a tener otras variables, y me parece que mucho más flexibles a la hora de ir a un lugar que es el que me parece que es a donde tenemos que ir hoy. Entonces, bueno, con esta falta de sistematización que tenemos, es una deuda, y hoy en investigación artística somos varios los que estamos haciendo un recorrido, y obviamente invitamos a muchos más a que se unan a poder ayudar a los futuros estudiantes a que no tengan tantos conflictos. Pero hoy puede ser mucho más fácil porque lo fisiológico y lo orgánico está a flor de piel, y bueno, hoy ya entendemos cuando hay ciertas cosas que no funcionan y podemos darle explicación a esto que no funciona, por más que algunos maestros o escuelas digan, no, lo tenés que hacer así, ¿no? Entonces, bueno, respetando un poco toda esa herencia de maestros que hemos tenido, vamos a tratar de completar esa deuda hoy
haciendo esa investigación, investigación en el conocimiento, investigación en el material teórico y en el material de múltiples PDFs que podemos encontrar para leer y enriquecernos. Pero bueno, a donde quiero ir entonces son a dos cosas. ¿Tengo tiempo, maestro? ¿Todavía me resta? ¿Estamos bien? Bien. Entonces quisiera ir a dos lugares más. Uno, que es reflexionar sobre los paradigmas absolutos que hemos heredado y que hoy podemos poner en reflexión, ¿sí? No para ponerles una cruz encima, al contrario, agradecer que hoy los tengamos, pero también agradecer que hoy podemos reflexionar al respecto. Y luego entrar en la sintonía de que estamos en el constante cambio y que necesitamos tener una cabeza muy abierta para empezar a entender todo lo que hoy un siglo XXI nos está disponiendo y que también pone en jaque a ese estudiante o ese buscador de la técnica o del sonido tan dependiente de lo que el maestro dice, ¿no? Entonces, a ver, si podemos empezar a generar un binomio un poco como más equilibrado, crear un espacio común de investigación donde el guía, el docente, pueda ir orientando, ayudando, proponiendo lugares para que el que hace la búsqueda sea uno mismo. Pero para eso, bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Vamos a esto de los parámetros, de los grandes paradigmas, que quizás los podemos nombrar, obviamente, este no sería el ámbito para hacer cosas específicas, obviamente desde las instituciones y desde ámbitos privados estamos tratando de crear esos espacios para, bueno, reflexionar sobre esto, pero solamente por citar a algunos, ¿no? Cuando hoy se habla de el famoso tema del apoyo, endurecer los abdominales, voy a tirar las frases que uno pudo haber, digamos, escuchado o heredado o intentado trabajar, por supuesto. La voz de la máscara, los resonadores, la nariz y los resonadores altos, la posición de la boca, una sola posición de la boca para cantar, la famosa posición del bostezo, la única inspiración abdominal, que es la que va a salvar tu producción vocal, el canto, la voz hacia adelante, la proyección de la voz, el famoso paradigma de la colocación de la voz, ¿sí? El otro que es la famosa posición de la lengua. Bueno, he tirado como unos cuantos y les aseguro que en la lista, a medida que voy, sí, la famosa lengua, a medida que voy intercambiando con los estudiantes, vamos haciendo una lista más larga. Pero solo por nombrar algunos, porque la idea es ver de qué modo nos posicionamos frente a eso. Entonces, bueno, si hoy ya tenemos fisiología del canto, hay investigaciones enormes que se están haciendo sobre acústica vocal, sobre la acústica del tracto vocal, investigaciones de una profundidad impresionante. Cómo abre las puertas la fonética hacia la fonética acústica, o sea, entender el sonido de los idiomas, entender las melodías, las formantes de un idioma. Obviamente, toda la teoría del sonido dentro del tracto vocal, o sea, las formantes de las vocales, las posiciones de la lengua, entender un clúster del sonido, cómo en ese clúster nosotros podemos hacer ciertas regulaciones para tener sonidos más redondos, sonidos más brillantes, sonidos que refuerzan armónicos muy agudos, sonidos que refuerzan armónicos más graves. Bueno, todo eso que de alguna forma, digo yo, Bobby McFerrin
de algún modo cuando empezó a manejar su técnica y su voz, nos sorprendió. Pero bueno, porque es una habilidad heredada o porque es algo que nosotros también podemos buscar y descubrir en nosotros mismos. Entonces, sí, volvemos a eso. Que eso que tiene Bobby McFerrin, eso que pudimos escuchar en grandes cantantes del principio de siglo, que obviamente refuerzan los grandes cantantes de hoy. Para mí Sarah Vaughan, una excelente cantante de jazz, que utiliza miles de recursos que están en la lista del índice de García, y hoy, entendiendo lo que es un recurso, puedo entender qué es lo que están haciendo estos grandes cantantes. Y los nombro porque siempre trato de no hacer tantas diferencias en esto del cantante académico y el cantante de música popular, porque hoy ya estamos tratando todos de ir, por lo menos entendernos en un camino, en un mismo vagón fisiológico, y de ahí cada uno ve hacia dónde va con su estilo y también con sus métodos de búsqueda, ¿no? Que ahí es donde yo venero a los maestros que buscan multiplicidad de formas para llegar al estudiante y que el alumno pueda, bueno, sobre todo entender en ese discurso lo que nosotros de alguna forma queremos compartir. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, un poco para cerrar esta idea, esta propuesta, es si nos tenemos que mirar y entender desde otro lugar, que es ser los investigadores de nuestra propia voz, o sea, la alquimia de la voz, ser los seres que vamos a transmutar nuestro propio estado para lograr algo con la voz. Y es ahí a donde ahora me detengo, porque es donde estoy sentada a la hora no solo de ayudar, sino también en mi investigación. Hay un campo que está en estudio hoy, y es tratar de entendernos en qué significa esto de la percepción, ¿no? De qué percibo internamente, qué percibo de lo que me está pasando adentro, y qué es lo que estoy percibiendo de lo que yo siento que viene desde afuera. Este campo de la percepción, que tiene hoy un asiento bastante fuerte en el trabajo de este oído interno. Hay trabajos enormes de este otorrinolaringólogo Tomatis, que hace planteos fabulosos en ese sentido, pero para no ir a algo como muy específico, sigue siendo también otra gran pregunta. Yo me pongo como tutora, profesora, puedo entender ciertos parámetros, se los transmito al alumno, se los transmito al estudiante. La pregunta sería, ¿el estudiante recibe del mismo modo el concepto de como yo lo estoy entendiendo? ¿O hay un paso enorme, un camino largo de muchas barreras o no, de muchos campos que tienen que ver con ese bagaje personal, que hacen a ver de qué modo ese estudiante está percibiendo lo que todos los maestros estamos intentando compartir, o por lo menos entregar? Y ahí esto es lo que hoy me está haciendo mucho ruido, en el sentido que estoy como muy abocada a tratar de entender quién es la persona que está recibiendo, cómo la está recibiendo, quién es este ser que en su complejo psicoanímico, físico, y además de su experiencia también, cómo está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Y a su vez, si lo que yo estoy diciendo o proponiendo está suficientemente claro como para que al estudiante no se le haga un lío o pueda de alguna forma llegar a ese receptor.
Y a su vez, ese receptor también tiene un bagaje para elegir. Entonces creo que el mejor campo es la prueba, es someternos a ese laboratorio donde, a ver, acá tenemos un recurso. Yo te propongo estos ejercicios y nos fijemos si podemos llegar a lograr lo que vos estás buscando. Entonces es indudablemente necesario dar un poco la vuelta de esa mirada, esperando y dependiendo que el otro me diga lo que tengo que hacer, o que me diga, y que me corrija y me diga, esto está bien o esto está mal. ¿Por qué no podemos hoy empezar a estar, esto me hace bien, me siento bien, esto tengo que es maravilloso, ¿no? Ponernos en ese lugar, de entendernos en cuanto de hermoso que tenemos. Los potenciales, siempre vamos a estudiar técnica en función de lo que nos falta. Yo le digo a los estudiantes, bueno, a ver, vamos a hacer 3 caminos. El camino de lo que tenemos, hagamos una lista de lo que tenemos. Va a ser enorme, les aseguro. Otra lista que es, ¿a dónde está el nudo? ¿A dónde nos estamos equivocando? ¿A dónde está el rollo? ¿Sí? Y lo otro es, yo sé que esto me falta, porque lo puedo identificar, lo puedo bajar, lo puedo ver que esto me está faltando, y puedo hacer esa búsqueda. Entonces, en función de esas 3 perspectivas, hoy nos vemos obligados a que, de alguna forma, las rutinas y los patrones y los modos de ejercitar nuestra voz, seguramente, o por lo menos, van a tener que ser reflexionados y debatidos en mi propia sala. ¿Ah? Entonces, de golpe, nos agarran en una situación de pandemia, donde todos hemos estado enloquecidos y no hemos podido ni siquiera despegar de un asiento y de una computadora y de una información corporal que necesitamos recuperar y decir, bueno, me paro y con estos elementos voy a empezar a trabajar. Digo yo, es como decir, puedo hacer yoga en mi casa, pero no, necesito a la profe. Y es cierto, yo no digo que abandonemos a los maestros, por favor, no. Porque podemos ayudarlos desde muchos puntos de vista, es decir, el maestro contiene desde muchos lugares, y para eso estamos también. Damos recursos técnicos y por ahí también nos equivocamos y por ahí queremos ir por un lugar y también nos damos cuenta, no, por acá no es, tenemos que revisar por dónde estamos yendo, y en ese acompañamiento nos vamos transformando mutuamente, se transforma el estudiante y se transforma también el maestro. Así que es un binomio que yo digo, no hay que soltar, pero sí hay que revisar. Pero para mí, porque siento que necesitamos hoy volver a este lugar que es mi estado del canto, mi estado de la conciencia de esa producción del sonido. Ya producir un sonido es algo mágico. Lo digo mágico porque si bien nosotros tenemos la voluntad del canto, pero hay cosas que suceden por ciertas coordinaciones, que obviamente nos sometemos a practicar y entrenar, pero hay otras que suceden en ciertos actos. Quiero referirme también, como último, esos últimos actos, que yo considero que están en esa antesala de la práctica, esa antesala de la manera en que yo organizo mis ejercicios. Bueno, siento que nosotros tenemos como varias vías para entender al cantante. Un cantante desde el cuerpo, un cantante desde la respiración, un cantante desde la fonación, desde el sistema laríngeo, un cantante desde la resonancia, un cantante desde el artista, un cantante desde su psicología, un cantante desde lo neurológico, un cantante del estado físico. O sea que son como muchos parámetros que debo tener en cuenta a la hora de sentarme a estudiar algo o a practicar. Bueno, como de golpe, como es nuestra vida actual, que todo es tan rápido y mediático, y no solo mediático, sino
en esta cosa apresurada, casi sin profundidad, y desconectada, digo yo. Entonces a la hora de hacer un ejercicio, bueno, tengo 5 minutos, y ahí empiezo con todo el bagaje, con lo de los ejercicios y los nervios y los estados, me sobrepaso, y no sé qué hago, y no sé por dónde empezar, y bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me falta? ¿No me falta? No, necesito, llamo, rin, 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 maestro, maestra, por favor, necesito una clase. Bien, entonces, muchos se ríen, pero nos pasa. He estado en ese estado también, pero siento que también necesitamos entender esa antesala. Entonces, sí, help. Hemos hablado hasta ahora de todo lo que nosotros podemos ver desde lo intelectual y los recursos y demás. Hay un bagaje de conocimientos enorme. Ahora, por último, vamos a esa antesala. ¿Qué es esa antesala? Es el estado del trabajo. Ese estado del trabajo es mucho más rico de lo que nosotros imaginamos. Y tiene que ver con ese mundo que es mucho más sutil. Es un mundo que va más allá de lo físico. Es ese mundo de la intuición, es ese mundo del, como de callar la mente, de encontrar ese silencio y de sentir cómo palpito, cómo siento mi sonido, cómo puedo enfrentar una ejercitación, darme cuenta que en este momento del presente, cuando yo estoy haciendo y emitiendo, hay una fuerza, hay una energía